bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Bueno, hoy estoy con un economista, especialista en macroeconomía, José Gabriel Arapé. Él se graduó en la Universidad Central de Venezuela. Lo traje esta vez a mi canal porque quiero que él le explique cómo es toda la situación de Venezuela, la inflación, cómo saldríamos de esto. Bueno, aquí está José Gabriel, un placer tenerte aquí en mi canal. Bueno, preséntate y saluda a todos los suscriptores. Bueno, mis panas, mi nombre es José Gabriel Arapé, estoy aquí desde hace 2 años y he dedicado un poco a este mundo de la economía y para mí es un placer venir acá un poco a contar qué es lo que está pasando para que todos ustedes también estén enterados. Bueno, ahora vamos a comenzar con las muchas preguntas que tiene la gente, entonces aquí yo lo voy a dejar con José Gabriel para que les explique todo y la primera pregunta sería, la pregunta que todo el mundo tiene: ¿vamos a salir de esto? ¿Venezuela se puede salir de esta situación? Y si llegase a salir de esta situación, ¿en cuánto tiempo volveríamos a ser la Venezuela que todos recordamos? Bueno, como ya sabemos, Venezuela está pasando por una situación política, social y económica. ¿Qué pasa? Ahorita, en este momento, la economía es lo que más está causando inquietud en muchas de las personas. Como hemos visto, ha venido un deterioro progresivo. ¿Pero por qué ha sido ese deterioro progresivo? ¿Qué es lo que la razón central a lo que nosotros traemos? Como ya sabemos, Venezuela es una economía que depende de un solo rubro, que es el petróleo. Para que pueda haber un equilibrio a nivel económico, tiene que estar en sintonía la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Tenemos un problema en la política cambiaria, que es que tenemos un tipo de cambio anclado a 10 bolívares por dólar desde hace los años 800, en realidad desde el año 2003, cuando se decidió hacer un tipo de cambio fijo. ¿Y qué empieza a suceder? Que como nosotros tenemos una economía inflacionaria, desde los años 50 hemos sido una economía con constante inflación, el tipo de cambio se comienza a desfasar con respecto a lo que son los precios. Para que podamos entender un poco el problema de la política cambiaria, yo recuerdo como en el año 2005, más o menos, empezó a comercializarse en Venezuela una marca de cereal que era más o menos buena, o sea, en términos de calidad era bastante buena, tenía un precio muy competitivo con respecto al de la marca del gallo que ya nosotros conocemos. ¿Qué pasa? El primer año, para que podamos entrar en contexto, los dos precios eran muy competitivos, pero ¿qué empezó a suceder? Que el que hacía el producto nacional se tenía que comer toda la inflación que se iba acumulando a mediados de los años y empezó a ser mucho más costoso que el producto extranjero, porque el producto extranjero lo traía el empresario que accedía a dólares regulados que otorgaba el Estado. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, el producto que nosotros hacíamos en Venezuela, el hecho en Venezuela, empezó a ser más caro que el producto que importábamos. ¿Qué empezó a traer? Que bueno, por supuesto, si son en calidad similar, nosotros vamos a irnos por el que tenga menor precio. Entonces empezamos a comprar muchos productos importados que tenían $1 sobrevaluado y afuera, por ejemplo, ese producto se hacía en México y en México la inflación anual era de 2%, mientras que en Venezuela era una inflación de 25%. Entonces, si los dos productos empezaban a competir en 100 bolívares cada uno, al año siguiente uno valía 102 y el otro valía 125. Pero el que valía 125, como tenías el tipo de cambio anclado, era el nacional. Entonces, por supuesto, al tener uno en 125 y uno en 102, yo prefiero comprar el que esté en 102. Nuestra economía se volcó a comprar el producto importado y a dejar de lado el nacional. Seguimos remontándonos a la situación de cómo íbamos más o menos 2005-2006. ¿Qué sucede? Que en 2005-2006 teníamos una bonanza petrolera, empezó a subir muchísimo los precios en dólares y el Estado se convirtió en una corporatocracia. Es decir, el Estado empezó a ser un Estado empresario que empezó a agarrar distintos rubros y distintos sitios. Entonces empezó a involucrarse en muchas cosas de la economía que, por lo menos en mi concepción, no tiene que estar involucrado, y todo eso estaba respaldado por la cantidad de dólares que iban entrando al país. Por supuesto, ¿qué pasa del año 2014 hacia adelante, 2013 hacia adelante? Se acaba la bonanza, porque las bonanzas no son eternas, y nosotros nos mal administramos durante una situación y el Estado, que tenía antes la capacidad para abarcar el 85-90% de la economía en cuestiones de industria, ya no puede hacerlo. Entonces empieza a haber la situación de escasez porque está la industria nacional completamente destruida y el Estado, que era el que proporcionaba los dólares para poder importar no solamente los productos, sino también la materia prima para poder hacer los productos, ya no puede porque no tiene.
En todo este contexto, el gobierno decidió financiar el déficit de dólares imprimiendo más bolívares. Sacó más bolívares a la calle, sacó una cantidad exorbitante de bolívares que no tenían ni respaldo en dólares ni respaldo en bienes. Eran lo que dicen algunos economistas, lo que llaman el dinero inorgánico. El papel por papel no es nada. Al final lo que vale son los bienes que están detrás del dinero. Entonces tú puedes tener 200.000 millones de bolívares en el bolsillo, pero si no tienes algo que comprar, ese dinero no vale nada. Ok, tenemos un problema cambiario, tenemos un problema de política monetaria y tenemos un problema de política fiscal. Ahora, ¿se puede salir de esto? Sí, por supuesto, con una política monetaria, con una política fiscal y con una política cambiaria decente, pero hay una condición que es sine qua non, que es con un cambio de gobierno. Porque este gobierno perdió la confianza y la credibilidad de todos los agentes. Nadie confía en el gobierno, ni los empresarios, ni las personas, ni siquiera las personas adeptas a él confían en que las cosas que dice el gobierno vayan a suceder. Y por más que quieran cambiar el rumbo, por más que tomen las medidas correctas, no va a producirse el cambio que todos queremos, porque ya las personas no confían en el gobierno. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno, luego de eso, en unos meses podemos tener unos cambios que ni nosotros ahorita nos imaginamos. Con el tema de la escasez de los bienes, en el momento que hay un cambio de gobierno, en 3 meses, con el financiamiento internacional correcto, nosotros podríamos tener todos los abastos llenos de todos los productos. Por ejemplo, en 3 meses pudiéramos tener, a lo mejor un poco más, en 6 meses podemos tener a lo mejor una estabilidad decente del tipo de cambio, con un tipo de cambio flotante o más o menos flotante que recuperara la confianza y el poder adquisitivo de todas las personas. Entonces, en un semestre pudiéramos estar teniendo cambios decentes a nivel personal de la economía. Hay otros que sí van a tardar más. Por ejemplo, el parque industrial, que ahorita lo tenemos destruido, las industrias, las máquinas, la inversión en tecnología, sí va a tardar años y en algunos casos van a tardar décadas. Bueno, José Gabriel, la siguiente pregunta sería: ¿cómo se controlaría la inflación en Venezuela? Nosotros somos un país con inclinación a ser inflacionario por todo el tema petrolero. La industria petrolera produce muchos dólares y termina siendo más de lo que realmente la economía necesita para crecer, para lograr una estabilidad macroeconómica. ¿Cómo hacerlo? Hay varios mecanismos. Lo primero, hay que sincerar el tipo de cambio, hay que tener una estabilidad monetaria, que la cantidad de bolívares que están en circulación sean las necesarias para poder mantener el saneamiento de la economía. Pero lo más fundamental, que ahorita no lo tenemos, es tener una estabilidad fiscal. No sabemos cuánto es el déficit del gobierno, porque el gobierno no emite cifras desde hace 4 o 5 años, y necesitamos saber cuánto es el déficit del fisco, cuánto gasta más el gobierno de lo que le ingresa. En el momento que logremos equiparar esa situación, vamos a poder controlar en bastante medida la inflación. De allí vamos a poder tener niveles normales de inflación. Estamos hablando que puede ser inferior en un principio al 50%, y en un par de años podríamos estar hablando menos de 20% de inflación anual. Ok, y con esta explicación, ¿tú piensas que en Venezuela el camino viable para controlar la inflación sería la dolarización? Bueno, de la dolarización hay muchas opiniones encontradas, porque va a depender en mayor medida de la posición del economista. Por supuesto, los economistas que lo evalúan. Desde mi concepción no hay forma viable de que la dolarización sea un camino, porque dolarizar la economía es renunciar principalmente a la política monetaria, después renunciar a la política fiscal y a la política cambiaria. ¿Por qué? Porque en el momento que yo dolarizo, mi moneda que va a estar en circulación es el dólar. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que las decisiones de política monetaria que yo tomo, es decir, se amplía la base monetaria, hay más bolívares en circulación o hay más dólares, dependiendo de la decisión que yo vaya a tomar, no va a depender de mí, sino de la Reserva Federal. Porque la Reserva Federal es la que emite la moneda, yo no voy a emitir moneda. Hay algunos países con experiencias positivas, como el caso de Ecuador, que les fue muy bien con la dolarización, pero tienen otras características y otras circunstancias. Pero además de todo esto, en el caso venezolano en específico, con todas las distorsiones que hay, dolarizar no te va a garantizar que tú vayas a controlar la inflación. Porque lo que estamos viendo ahorita con la experiencia venezolana es que todos los días la inflación está creciendo no solo en bolívares, sino también en dólares. Los precios se están encareciendo en términos de dólares. Además de eso, que hay tanta desconfianza en el tema del bolívar y el dólar ahorita, que la verdad es que tú dolarizas y la mitad de los dólares de la economía terminan mañana en Estados Unidos. O sea, vas a tener una fuga de divisas muy grande, que en este caso no es lo que se quiere, porque de alguna manera nosotros queremos es que esas divisas que queden ahorita y que van a seguir entrando incentive el reacomodo y el crecimiento de la economía.
Y bueno, este ha sido todo el video de hoy. Quiero agradecer a José Gabriel por haberse tomado el tiempo de estar aquí en mi canal y explicarles a ustedes un poquito para que se pongan en contexto y puedan entender un poquito más a nivel económico por lo que está pasando en Venezuela. Me sigue mucha gente de acá de Argentina y de otros países como para que más o menos sepan. Y nosotros mismos, hubo cosas que yo me quedé como que, con razón pasa esto. Entonces, bueno, les voy a dejar aquí sus redes sociales para que lo sigan. Aparte él es coach, entonces por ahí pueden tener una parte motivacional en sus redes sociales. Bueno, les agradezco a todos, espero que haya quedado claro. Soy coach financiero y además de esto promuevo un hashtag que se llama Hablemos de Economía, donde explico un poco más acerca de toda la situación tanto en Venezuela como Argentina. Pueden seguirme a través de mis redes sociales que están aquí. Y también, aparte de eso, él junto con otro compañero tienen una página que se llama Un Pan en Argentina, donde dan toda la información que ustedes necesitan a la hora de emigrar. Entonces también se las voy a estar dejando por aquí. Y bueno, síganme también a mí en las redes sociales, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.